de la comisión y sus colaboradores, por la abnegación, espíritu público, eficiencia, responsabilidad y objetividad con que cumplieron su tarea. Pienso que su valioso aporte compromete la gratitud de todos los chilenos. ¿Qué dice el informe? Relación de hechos. En sus primeras 1094 páginas, luego de definir conceptos y describir el marco histórico, político y el marco jurídico institucional en que los hechos acontecieron, relata por orden cronológico todos los casos en que la comisión se formó la convicción de haberse cometido una violación a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición, individualizando a las víctimas y señalando los antecedentes y circunstancias en que el hecho ocurrió. Partiendo del concepto de que existen ciertos valores de humanidad que deben ser respetados no solamente por el Estado, sino por todos los actores políticos, y acorde con el decreto que creó la comisión, el informe califica de violaciones a los derechos humanos no solo ciertos actos cometidos por agentes del Estado, sino también otros perpetrados por particulares que actúan bajo pretextos políticos. El balance de todo el periodo arroja 2.279 víctimas, de las cuales 164 son consideradas por la Comisión víctimas de la violencia política y 2.115 calificadas de víctimas de violación a sus derechos humanos. Estos últimos, a su vez, se pueden clasificar en A. Muertos por agentes del Estado o por personas a su servicio. En virtud de consejos de guerra, 59. Por exceso de represión durante las protestas, 90. En ejecuciones alegando ley de fuga, 101. En otras ejecuciones y muertos en tortura, 815. Subtotal, 1068. B. Detenidos por agentes del Estado y desaparecidos, 957. C. Muertos por atentados cometidos por particulares bajo pretextos políticos, 90. El informe precisa que la comisión conoció otros 641 casos que individualiza, respecto de los cuales no pudo formarse convicción, y considera necesario que se continúe investigando. La comisión expresa que frente a estos hechos, el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía, lo que produjo en alguna importante e involuntaria medida un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales. Reparación a las víctimas. Luego de expresar que la desaparición o la muerte de un ser querido son pérdidas irreparables, por lo que no es posible establecer correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de las víctimas con las medidas que sugiere, el informe señala que la reparación moral y material parecen ser una tarea absolutamente necesaria para la transición hacia una democracia más plena, entendiendo por reparación un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le caben al Estado en los hechos y circunstancias que son materia del informe. Este precisa que la reparación ha de convocar a toda la sociedad chilena, ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos, conforme a la verdad, a la dignidad moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida
para las familias más directamente afectadas. El proceso de reparación supone el coraje de enfrentar la verdad y la realización de la justicia. Requiere generosidad para reconocer las faltas y actitudes de perdón para llegar al reencuentro entre los chilenos. En el plano de la reparación moral, propone reivindicar públicamente el buen nombre de las víctimas, mediante actos que sugiere a modo ilustrativo. Propone asimismo establecer un procedimiento especial de declaración de muerte de personas detenidas desaparecidas. La recomendación de tratar de determinar el paradero de las víctimas de desaparecimiento, dictaminar acerca de los casos de posibles víctimas respecto de los cuales la comisión no alcanzó a formarse convicción, centralizar y mantener los archivos y antecedentes sobre violaciones a los derechos humanos, prestar asesoría legal y asistencia social a los familiares de las víctimas y las demás funciones que la ley le encomiende. Frente al grave problema de determinar el paradero de las víctimas en los casos de personas detenidas desaparecidas y de ejecutados sin entrega de los restos mortales a sus familiares, propone penalizar el ocultamiento de este tipo de información y al mismo tiempo garantizar reserva y eximir de responsabilidad por su eventual participación a quienes proporcionen estos antecedentes. Lograr en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad la plena conciencia sobre el valor de los derechos humanos y el consiguiente compromiso de respetarlos en el ejercicio de sus funciones. Crear una institución cuya misión sea la protección de los derechos humanos y tratar de consolidar a partir del sistema educacional y en todos los ámbitos de la vida social una cultura verdaderamente respetuosa de los derechos humanos. Primero, el tema de la verdad. El imperio de la verdad es el fundamento de toda convivencia. Esto es válido en los múltiples aspectos de la vida social, desde el hogar hasta la comunidad universal. Rige tanto para las relaciones familiares como para las relaciones en el seno de las naciones y aún entre estas. Donde la verdad no es respetada, se quiebra la confianza entre las personas. Surgen la duda, las descalificaciones y consiguientemente los odios y la tentación de la violencia. La mentira es la antesala de la violencia e incompatible con la paz. En este tema de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, la verdad fue ocultada durante mucho tiempo. Mientras unos la denunciaban, otros que sabían la negaban. Y quienes debieron investigarlas no lo hicieron. Se explica así que mucha gente, tal vez la mayoría, no creyera. Y esa discrepancia fue un nuevo factor de división y odiosidad entre los chilenos. El informe que hoy entrego a conocimiento público esclarece la verdad. Por los propios antecedentes del informe y por la calidad de sus autores, varios de los cuales fueron partidarios y colaboradores del régimen pasado, esa verdad debe ser aceptada por todos. La situación al 11 de septiembre del 73 y sus consecuencias pusieron objetivamente en riesgo los derechos humanos e hicieron más probables sus transgresiones, pero en ningún caso las justificaron. Tampoco puede invocarse para negar o desconocer esa verdad un supuesto estado de guerra interna que habría existido, ni la necesidad de defender a la patria del terrorismo. Todos sabemos, y el informe lo establece, que las Fuerzas Armadas y de Orden
tomaron el control total del país rápidamente, a lo más en pocos días. Por otra parte, la guerra también tiene sus leyes. Nada justifica que se torture y ejecute prisioneros, ni que se haga desaparecer sus restos. No se puede progresar profundizando las divisiones. Es la hora del perdón y la reconciliación. ¿Quién podría no compartir estos anhelos? Para realizarlos, sin embargo, hay que empezar por precisar quiénes son los ofendidos, llamados a perdonar, y quiénes los ofensores que han de ser perdonados. Yo no puedo perdonar por otro. El perdón no se impone por decreto. El perdón requiere arrepentimiento de una parte y de la otra generosidad. En mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para minorarlo. La justicia es la mayor de las virtudes sociales, base insustituible de la paz. Sabemos que por las limitaciones propias de la condición humana, la justicia perfecta es generalmente un bien inalcanzable en este mundo, lo cual no opta a que todos anhelemos siempre la mayor justicia que sea posible. La justicia no es venganza, por el contrario, la excluye. No se sanciona ni repara un delito cometiendo otro análogo. Nadie tiene derecho a causar un daño al prójimo, ni menos atentar contra la vida ajena a pretexto de justicia. Quien lo hace se convierte también en delincuente contra los derechos humanos y merece la mayor condenación social. Admitir la vindicta privada es sustituir el derecho por la violencia, en que la ley de la fuerza prevalece sobre la razón y la justicia. Debemos ser capaces de sacar lecciones de la experiencia para que nunca más en Chile vuelva a pasar algo semejante. Esta es tarea de todos, de la que nadie puede excluirse. Si el dolor, el espanto y la justa indignación nos movieran al odio y a la violencia, pronto caeríamos en lo mismo. Sería reanudar la lucha fratricida, destruir nuestra renaciente democracia y renunciar al anhelo de paz que todos abrigamos. Todos los chilenos pueden tener la certeza que el gobierno cumplirá su deber, consecuente con los principios morales que lo impidan, sin otras miras que la justicia, la reconciliación y el bien común de la patria. Pero esta no es solo tarea del gobierno, lo es igualmente de los otros poderes del Estado, de las instituciones armadas, de las autoridades espirituales, de las organizaciones sociales y de toda la comunidad nacional. A todos pido su cooperación para que juntos, respetándonos y ayudándonos, con comprensión y generosidad, hagamos lo necesario para sanar las heridas del pasado y construir un futuro de justicia, de progreso y de paz para Chile. Buenas noches.